de la primera parte. Estimados posgradistas, como desde un inicio estamos buscando los mejores docentes a nivel nacional para que ustedes se sientan, en primer lugar, satisfechos y por otro también tengan la experticia y el conocimiento tecnificado y especializado en el mundo del derecho procesal administrativo. No duden, estimados estudiantes, de hacer las interrogantes, de preguntar, de consultar, de participar activamente en esta asignatura que para mí, constituye una de las asignaturas que van a dar la primera parte de la profesionalización y especialización fundamentalmente en estas materias. Conozco la trayectoria de José Sebastián y sin lugar a equivocarme, sé que lo va a realizar con mucho profesionalismo y fundamentalmente abierto a que ustedes puedan conocer lo que es el proceso en materia contencioso administrativa, fundamentalmente ya dentro del campo jurisdiccional, para que nos vayamos eh, familiarizando. A nombre de la Universidad Nacional de Loja, señor doctor, bienvenido. A nombre de Nicolai Aguirre, nuestro rector, y en el nombre del Consejo Consultivo de la Maestría, constituye un gusto tenerlo aquí. La docente apoyo que va a tener en estas materias es la magíster María Isabel Espinosa Ortega. Ella va a ayudarnos, va a colaborar con ustedes, estudiantes. Cualquier inquietud, como siempre lo hemos dicho, a las órdenes. Eh, Eso, de mi parte, en honor al tiempo, hemos perdido algunos minutitos. Mi doctor José Sebastián, bienvenido una vez más. Bienvenidos estudiantes y adelante, mi doctor. Muchísimas gracias, doctor Raúl Mogrovejo, y bueno, a toda la Universidad Nacional de Loja por la invitación a poder participar el día de hoy en calidad de docente de la maestría en Derecho Procesal. En dicho sentido, bueno, una vez que he procedido a realizar el agradecimiento respectivo, lo que vamos a ir haciendo el día de hoy es un poco ir conversando respecto a los ejes temáticos principales de la materia, ir determinando algunos elementos esenciales que giran en torno a a la materia contencioso administrativa, y voy a tratar de obviar en este sentido un poco la presentación, tomando en consideración el corto tiempo que tenemos. Más sin embargo, dentro del desarrollo de la presente clase, cuando les vaya a ir consultando a cada uno de ustedes algún tema puntual, nos vamos a ir un poco presentando y conociendo. Lo que yo sí les pediría de favor muy especial es que me ayuden encendiendo las cámaras, a efectos de yo poder verificar quién se encuentra presente en clase, a efectos de yo poder en este caso ir preguntándoles a cada uno de ustedes respecto al desarrollo de la materia, porque les comento un poco cuál es mi mecánica de trabajo. Mi mecánica de trabajo es que yo siempre trato de asignar cierto puntaje de la calificación a la participación en clase. No me gusta que la clase venga a ser solo un monólogo, sino que hay que tomar en consideración que ya nos encontramos dentro de una maestría. Se entiende que cada uno de nosotros ya viene con vastos conocimientos en relación a la materia, y más bien lo que venimos acá es un poco a ir profundizando esos conocimientos y a ir compartiendo esos conocimientos con los demás compañeros. Entonces, sí les pido ese favor muy especial, que tengan por favor encendidas las cámaras. De igual manera, los compañeros que no tengan encendidas las cámaras, créanme que son a los primeros compañeros que yo les empiezo a consultar. Listo. Dicho aquello, vamos a empezar un poco con el desarrollo de la presente materia. Esta materia se denomina procedimiento contencioso administrativo. Es decir, que para nosotros ya iniciar al contencioso administrativo, es decir, a sede jurisdiccional, nosotros ya tenemos que conocer de manera clara, precisa y concisa todos los elementos en la fase administrativa previa, de los diferentes actos administrativos que se vayan a generar y cómo estos actos administrativos van a ser, en este caso, recurridos a la vía contencioso administrativa, es decir, a sede jurisdiccional. En el procedimiento administrativo, nosotros nos vamos a encontrar con algunos elementos bastante interesantes. Y seguro esto ustedes ya lo vieron a lo largo de las diferentes clases que han tenido dentro del programa de maestría, que en la materia de derecho administrativo nos vamos a encontrar con procedimiento administrativo en general, con procedimiento disciplinario, nos vamos a encontrar con procedimiento sancionador y nos vamos a encontrar con un procedimiento vía coactiva.
¿Por qué les hago esta diferenciación? Porque en razón de esta diferenciación, nosotros vamos a tener la posibilidad de verificar qué actos administrativos son objeto de la interposición de ir, es decir, a demandar en sede administrativa, y qué actos administrativos de por sí ya se quedan sin la posibilidad de ir a la vía administrativa. Y también me parece interesante tomar en consideración algo. Cuando nosotros nos encontramos en el ejercicio profesional, en ciertas ocasiones nos vamos a topar con que hay algunos actos administrativos que son, en este caso, o buscan ser recurridos mediante la interposición de garantías jurisdiccionales. Es por eso que nos vemos con una amplia dualidad en relación al tema de las garantías jurisdiccionales, especialmente en temas de acciones de protección, en el cual algunos abogados consideran interponer garantías jurisdiccionales cuando se tratan de vías propias en el ámbito administrativo, sea por ganar tiempo o realmente hay que saber entender y diferenciar cuando sí existe una vulneración de un derecho constitucional que amerita que sea la vía una acción, una acción constitucional como es la acción de protección o en este caso sea recurrida ante sede administrativa. Dicho aquello, vamos a ir conversando de algunos temas bastante interesantes, desde el procedimiento administrativo propiamente dicho hasta poder en este caso ya ingresar en las formas de la interposición ante el sede contencioso administrativo. Hay que tomar en consideración algo innegable. Creo que en materia administrativa, nosotros conocemos perfectamente que nuestro sistema procesal administrativo tuvo un cambio bastante interesante y este cambio se generó con la presentación del Código Orgánico Administrativo. Cuerpo normativo que dentro de sus principales características traía a colación la necesidad de un criterio de unificación de los procedimientos administrativos en un solo cuerpo normativo. Tal es así que dentro del COA se establece un procedimiento administrativo común o general y se establecen algunos procedimientos catalogados como especiales, dentro de los cuales nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el procedimiento coactivo y nos vamos a encontrar con el procedimiento relacionado al que se conoce en este caso como procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, este cuerpo normativo, denominado COA, como ustedes lo conocen, trajo consigo la derogatoria de un sinnúmero de cuerpos normativos, entre ellos, por ejemplo, la Ley de Modernización del Estado, artículos del Código Monetario y Financiero, se derogó artículos de la Ley de Comunicación, artículos relacionados inclusive al COTAD y todo lo referente a las disposiciones del procedimiento administrativo y del procedimiento administrativo sancionador. Y aquí a nosotros nos va a venir el primer inconveniente. Cuando nosotros revisamos el COA, nos vamos a encontrar que esta disposición derogatoria es clara, al menos cuando dice que se derogue todas las disposiciones relativas al procedimiento administrativo y al procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es lo que nos está dando a entender estas derogatorias? Que con la entrada en vigencia del COA, todos los demás procedimientos se encontrarían derogados y que la única norma de sustanciación vendría a ser el Código Orgánico Administrativo. Ustedes saben perfectamente que en la práctica esto no es así. ¿Y en qué sentido? Ustedes habrán revisado un criterio de la Procuraduría General del Estado en un caso muy puntual, que es el caso del ARCE, que menciona que norma especial prima por sobre norma general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocasiona este criterio? Primero hay que tomar en consideración algo. Los criterios emitidos por parte de la Procuraduría General del Estado tienen un efecto directo, que es un efecto que básicamente se da a entender que son vinculantes, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Al ser en este caso, pronunciamientos vinculantes de obligatorio cumplimiento implican que estos de alguna manera tienen que ser observados por parte de todos los ciudadanos y más aún por parte de la administración pública el momento de la sustanciación de los diferentes procedimientos. Dicho en otras palabras, este pronunciamiento de la Procuraduría dejaría sin efecto la finalidad del Código Orgánico Administrativo. ¿En qué sentido? Dentro del marco normativo, y esta es una de las críticas que se le hace mucho al derecho administrativo, es que el derecho administrativo es un derecho que goza de un excesivo reglamentarismo. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con un sinnúmero de normas, reglas, etcétera, que lo que hacen es reglamentar procedimientos específicos. Tal es así que viene en este caso este ejercicio de discusión entre norma general versus norma especial.
que en la práctica lo que ha ocasionado es que en materia administrativa nosotros continuemos sustanciando algunos procedimientos administrativos con norma especial y que el COA simplemente venga a ser una norma general secundaria que lo que hace es complementar las disposiciones que no se encuentran dentro de la norma especial. Eso es lo que sucedió en el caso del ARSA, que dijo que se tiene que aplicar la Ley Orgánica de Salud por sobre el Código Orgánico Administrativo. También tenemos una multiplicidad en otros elementos específicos. Por ejemplo, ustedes tienen a colación el COESCOP, en el cual el COESCOP reglamenta, por ejemplo, los procedimientos de sumarios para los policías, para los agentes civiles de control, etcétera, ¿no es cierto? O ustedes tienen, por ejemplo, la LOCEB, el reglamento de la LOCEB y la resolución que sacó el Ministerio de Trabajo que lleva a cabo la sustanciación de los procedimientos disciplinarios para los servidores públicos. O, por ejemplo, a nivel del Consejo de la Judicatura, ustedes tienen un reglamento de régimen disciplinario que sirve para sustanciar los procesos disciplinarios en contra de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, etcétera. Entonces, creo que partiendo de esto, nosotros nos hemos topado con un punto en común. Y creo que la primera pregunta que ustedes se van a plantear es, ¿por qué estamos hablando en un inicio de normas dentro de la sede administrativa previa a concentrarnos del contencioso administrativo? Esto es importantísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero, cuando nosotros vayamos a acceder al contencioso administrativo, lo primero que nosotros vamos a buscar discutir en el contencioso administrativo son cuestiones de legalidad, ¿no es cierto? Para nosotros poder discutir cuestiones de legalidad, primero tenemos que tener la claridad de cuáles son las normas que se aplican en los casos en concreto para poder determinar si es que existe violación al principio de legalidad. Hay que entender que el principio de legalidad implica el respeto a la norma, implica que la norma tiene que ser clara, que la norma tiene que ser previa y que la norma tiene que ser conocida por todos. Este principio de legalidad tiene un elemento que de alguna manera se subclasifica con otros principios, como es la taxatividad, que implica que la norma tiene que estar redactada de la forma más clara posible y entendible, para que todos nosotros tengamos pleno conocimiento de qué es lo que se nos encuentra permitido y qué es lo que se nos encuentra catalogado como prohibido. Y estos dos elementos tienen relación directa con el principio de seguridad jurídica. Y aquí viene el primer elemento que yo les había comentado. Creo que muchas de las acciones de protección, la mayoría de los abogados empiezan a generar discusión respecto a la posible vulneración del principio de seguridad jurídica. Ustedes saben que el principio de seguridad jurídica, contemplado en el artículo 82 de la norma constitucional, hace alusión a que se tiene que respetar, primero, las normas constitucionales y segundo, los tratados y convenios internacionales, así como las disposiciones legales. Implica la necesidad, de igual manera, de los criterios de existencia de norma clara, de norma previa, de norma conocida por todos y de la aplicación del principio de irretroactividad. Estos elementos dentro del ámbito administrativo son trascendentales y fundamentales para nosotros poder saber qué acción debemos tomar el momento que vayamos a impugnar. Y también es necesario que nosotros sepamos identificar cuáles son los actos que pueden ser recurridos ante la vía contenciosa administrativa y qué actos no ameritan que sean recurridos ante la vía contenciosa administrativa. Y de ahí volvemos a algunos conceptos del derecho administrativo, en lo cual, por ejemplo, si es que yo les pregunto cuáles son las manifestaciones de la administración pública, ustedes me van a decir que la administración pública se manifiesta a través de actos de simple administración, actos administrativos, contratos administrativos, hechos administrativos, etcétera, ¿no es cierto? En razón de este catálogo, nosotros vamos a tener que entender cuáles de estos elementos pueden ser sujetos, en este caso, a contencioso administrativo y cuáles de estos no. Solo denme un segundito que voy a conectar el cargador, por favor.
Mil disculpas. En dicho sentido, nosotros vamos viendo algunos elementos y componentes del derecho administrativo y nosotros vamos a entender cómo estos elementos del derecho administrativo van a ser, en algunos casos, objeto de la interposición de recursos tanto en sede administrativa o van a ser sujetos directamente a la vía contencioso administrativa. Dicho aquello, volviendo un poco al análisis del Código Orgánico Administrativo, nos vamos a topar con que el Código Orgánico Administrativo tiene algunas contradicciones bastante interesantes. Entre las principales contradicciones tenemos una contradicción establecida entre la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria tercera, que sí genera un inconveniente puntual. La disposición transitoria segunda menciona que los procedimientos que se encuentren en trámite a la fecha, es decir, antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, seguirán sustanciándose con la norma anterior, es decir, con la norma que se encontraba en trámite previa a la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo. Y en la disposición transitoria tercera tenemos algo bastante interesante, que nos menciona exclusivamente que los procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia del COA caducarán en 6 meses desde la fecha de publicación del COA. ¿Dónde sucede aquí la contradicción? Si nosotros revisamos de manera minuciosa, nos vamos a dar cuenta que el Código Orgánico Administrativo fue publicado el 7 de julio del 2017, ¿no es cierto? Y decimos que el Código Orgánico Administrativo tenía una vacatio legis de 1 año, es decir, que estaría entrando el 7 de julio del 2018 en vigencia. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros leemos la disposición transitoria tercera, entendemos que el legislador cometió un error. ¿Y cuál es el error que cometió el legislador? En confundir fecha de publicación en el registro oficial con fecha de entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo. Todos nosotros, como abogados, conocemos que los efectos jurídicos en este caso se empiezan a producir desde la fecha en entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, de acuerdo a la vacatio legis. ¿Qué es lo que se ocasionó en la práctica? Que si es que, por ejemplo, existían procedimientos administrativos disciplinarios que estaban siendo sustanciados con norma anterior y que no fueron resueltos dentro del plazo de 6 meses, recibieron la producción del efecto jurídico de la caducidad. ¿Quién me dice cuál es el efecto jurídico de la caducidad? ¿Qué produce? Es una forma de terminación del proceso, estimado doctor. Doctora Ivana, también escucho. ¿Qué es la caducidad? Muy buenos días con todos, muy buenos días, doctor. En este caso, la caducidad se le entiende como la extinción del derecho, en este caso por el transcurso del tiempo que opera de manera de oficio. En este caso son los 6 meses, operas, no se interrumpe, sino que de manera de oficio se extingue el derecho, en pocas palabras, es decir, se acabaría el procedimiento sancionatorio en este caso y se perdería el derecho de la administración de poder continuar con esa sustanciación. Perfecto. ¿Quién me dice la diferencia entre caducidad y prescripción en derecho administrativo? Las dos definiciones que ustedes me acaban de dar son muy válidas, pero ustedes me están dando la definición de caducidad en materia civil. ¿Cuál es la definición de caducidad en materia administrativa? ¿O cuál es el efecto jurídico que se produce la caducidad en materia administrativa? Perdone nuevamente, estimado doctor, la caducidad opera ipso iure, es decir, la propia administración tiene la potestad de proceder a su declaratoria, en cambio la prescripción tiene que ser alegada a petición de parte. Ya, perfecto. Doctor Santiago. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, estimado docente. Bueno, la diferencia canónica que existe entre la prescripción y caducidad en derecho administrativo, obviamente, es que la caducidad se da simplemente o se da netamente para procedimientos administrativos sancionadores, mientras que la prescripción opera para todo tipo de procedimiento en el cual, igual por el transcurso del tiempo, por la regla del Código Civil, es la administración pública quien tiene o pierde, en este caso, o se extingue el derecho de seguir, por ejemplo, algún procedimiento que esté dentro de sus facultades. La caducidad en sí, como dijo el doctor también, Jorge, opera ipso iure, pero también por el principio, ¿no?
de petición o también el principio de queja que existe dentro del derecho administrativo, se acepta también, por ejemplo, los pedidos de caducidad a los procedimientos administrativos sancionables. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Doctora Giovanna, le tengo con la mano levantada. Gracias, doctor. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, doctor. Bueno, en la caducidad, sí, en materia administrativa, es el plazo que tiene el administrador para ya resolver un asunto, una sanción o, bueno, lo que tenga que resolver en un plazo. En cambio, la caducidad relativamente va en lo mismo, en la misma línea, es ya cuando ha transcurrido el plazo y esta autoridad o este administrador ya no puede hacer absolutamente nada en pronunciarse. Más bien, resultado favorable, así tenga la responsabilidad o culpabilidad, tiene el sancionado, ya no el administrador. Perfecto, doctora Giovanna, muchas gracias. Doctora Ivana, le tengo con la mano levantada. Sí, doctor, nomás solo para complementar lo que ya mencionaron mis compañeros anteriormente, en este caso también la caducidad se encuentra ya establecida el tiempo en lo que opera. Es decir, son tiempos, ¿cómo se dice? Términos fatales que se tiene que cumplir, si no ya produce la caducidad. En cambio, cuando vamos con la prescripción tenemos un tiempo establecido, pero no significa, si ya se cumplió ese término, uno puede alegarlo un tiempo después, no hay ningún inconveniente. En cambio, la caducidad ya es un término fatal, que en este caso la administración de propio oficio tiene que dar por terminado porque se le extinguió el derecho que tenía la administración en este caso para poder emitir un procedimiento sancionador, incluso el término para que continúe el procedimiento, o inclusive cuando vamos a sede administrativa. Para nosotros presentar una demanda tenemos términos para poderla presentar. En el caso que no se presente dentro de ese término, se caducó nuestro derecho de poder presentar esa acción. Eso nomás, doctor, solo para complementar. Perfecto, muchísimas gracias. Usted acaba de mencionar algunas cosas bastante interesantes. Hay que tomar en consideración lo siguiente. El término caducidad y el término prescripción tiene elementos diferentes a la prescripción y a la caducidad en materia civil. La prescripción y la caducidad en materia civil básicamente están relacionadas con la extinción de la obligación, ¿no es cierto? En el sentido de que ya no se puede continuar con el desarrollo de dicha obligación. Más sin embargo, en materia administrativa tienen dos efectos jurídicos totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a analizar el procedimiento administrativo sancionador, como bien lo mencionó su compañero Santiago, me parece, hay que tomar en consideración que el procedimiento administrativo sancionador tiene la posibilidad de la aplicación de estas dos figuras, tanto la caducidad como la prescripción. ¿Qué implica la caducidad? La caducidad implica el reinicio del expediente siempre y cuando no hayan operado los plazos de prescripción. Para que se entienda de mejor manera, vamos con un caso en concreto. Ustedes han visto que la mayoría de los municipios tienen entre sus facultades y competencias la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos sancionadores, por ejemplo, por temas de construcción. El día de mañana yo decido construir mi casa, pero resulta que no aprobé planos, no saqué los permisos de construcción correspondientes y realicé una construcción ilegal, ¿no es cierto? Llega personal del municipio y lo que me hace es, me pide los permisos. Como yo no tengo los permisos, me inicia un procedimiento administrativo sancionador. Cuando me inicia el procedimiento administrativo sancionador, implica que yo tengo la obligatoriedad de defenderme dentro de dicho procedimiento administrativo sancionador para efectos de evitar una posible multa y un posible efecto colateral. En la mayoría de ordenanzas se establece que es una multa pecuniaria de acuerdo al metraje de construcción y consecuentemente si es que yo no legalizo la construcción, es decir, yo no presento las licencias correspondientes, la autoridad pública podría disponer inclusive el derroque de dicha construcción. Eso por lo general se encuentra redactado en la mayoría de las ordenanzas cuando se trata de temas de construcción. Ahora bien, la figura de la caducidad, vamos a entender que este procedimiento administrativo inició por una actuación previa. Ustedes recordarán que el COA tiene actuaciones previas, tiene una fase de instrucción y tiene una fase de sanción o resolución, ¿no es cierto? La actuación previa dura 6 meses. ¿Y cuál es el resultado de la actuación previa? El levantamiento de un informe. En este caso, en el informe que determine de que yo no tengo, por ejemplo, mis permisos correspondientes. ¿Qué pasa si es que el informe
llega pasado los 6 meses, es decir, llega a los 6 meses y un día. Y el funcionario instructor apertura el procedimiento administrativo sancionador. Ese informe, ¿ha operado o no ha operado caducidad de ese informe? Sí, ¿no es cierto? Sí, pero Consecuentemente, esta infracción es una infracción que podría ser catalogada como leve, grave o muy grave. Ya, digamos que es catalogada como una infracción leve. Los plazos de prescripción de las infracciones en el COA son 1 año en leves, 3 años en graves y 5 años en muy grave, ¿no es cierto? ¿Ha prescrito o no ha prescrito la facultad que tiene la administración pública para sancionar? no ha prescrito. En este caso podría iniciarse nuevamente la investigación y en este caso, si cumple ya el plazo de los 6 meses, inicia la instrucción. O sea, Exacto, podría iniciar nuevamente. Entonces, el efecto de la caducidad no es que extingue directamente la posibilidad del ejercicio de la administración pública para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. La que sí extingue es la prescripción. Entonces, esta es una diferencia muy clara que ustedes tienen a razón de la materia civil. Entonces, esto para que lo tomen muy en cuenta. No sé si es que tienen alguna duda hasta aquí o estamos claros. ¿Sí? Perfecto, ya. ¿Por qué les hago esta diferenciación? Porque cuando ustedes vayan al contencioso administrativo, en ciertas ocasiones ustedes van a pelear temas de caducidad o van a llegar a pelear temas de prescripción. Doctora Sandra. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Una inquietud que tengo. Recientemente he conocido un caso que va la Intendencia de Policía y llega a una cancha de fútbol sintética en 2022, Ya, el 16 de diciembre de 2022. Encuentra unas jabas de cerveza, 32 exactamente, y 3 botellas de whisky. Les piden las facturas y no les presentan las facturas, obviamente. Habían comprado en Guaquillas y ya se sobreentiende qué es lo que ocurre ahí, mm, ¿cierto? Listo. Pero según la norma dice que tiene 72 horas la persona para presentar los justificativos y retirar el producto si fuera del caso y si fuera lo que corresponde. Pero resulta que recién el día viernes anterior le notifican a la persona para pedirle las facturas en este viernes, hablo de ahora, de 2024, le solicitan ahí que presente 72 horas las facturas. Entonces ahí me viene una duda, o sea, ¿está correcto que después de 2 años pidan que en 72 horas lo haga ahora cuando esto fue en el 2022? ya, ahí hay que tomar en consideración algo. Habría que ver si es que el desarrollo de la infracción, porque ya está iniciado el procedimiento administrativo como tal, ¿no es cierto? Esta Bueno, infracción. hoy, o digamos ahora, le notifican, me imagino, tiene más de las 72 horas que ya pasaron para poder entregar las facturas. No tiene facturas, entonces me imagino va a iniciar recién ahora el proceso. Sí, pero hay que tomar en consideración algo. Entiendo que ya se aplicó una medida cautelar o una medida de protección, más bien dicho, en el sentido que se procedió al retiro de en este caso, de las bebidas, ¿no es cierto? Sí, Ya. ya. Perfecto. Entonces hay que tomar en consideración algo, que la medida de protección se la realiza dentro de la fase de actuación previa y que la fase de actuación previa en este caso tiene un periodo de 6 meses. Es decir, que la administración pública, por norma general, según el COA, tenía 6 meses para levantar el informe respectivo recomendando el inicio de un procedimiento administrativo. Y más aún hay que tomar en consideración que el ejercicio de devolución, en este caso, o el pedido también tiene que ser de manera inmediata. Es decir, el administrado al siguiente día de que le retiran el producto podría presentar un escrito solicitando, en este caso, la devolución de dicho producto. En ese escenario, habría que determinar si es que esta infracción está catalogada como leve, grave o muy grave. ¿Cómo está catalogada, doctor? Eh, bueno, es grave. Es grave porque lo consideran con el 300 del COIP como contrabando.
Ya, no, Eh, a ver, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. El contrabando ya es un tema en materia penal y un procedimiento penal muy diferente al proceso administrativo. Incluso en eso es clarísimo el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal cuando dice que las responsabilidades administrativas y las responsabilidades penales son totalmente diferentes. Vamos, Diferente, sí, sí, sí. vamos exclusivamente solo al procedimiento administrativo. ¿Cuál es la infracción en el procedimiento administrativo? Por ese caso, Sería multa. multa. La Ya. multa que es el Multa y doble, destrucción, ¿no es cierto?, de las bebidas, por lo general. multa y destrucción, sí. Ya. Esa infracción, si es que está catalogada como grave, implicaría que corresponde a un plazo de prescripción de 5 años, ¿no es cierto? Según una norma. Sí, Pero, así ¿qué es es. lo que sucedió? En su caso ya operó la caducidad. Es decir, que lo que usted tendría que hacer es solicitar la caducidad, en este caso, de la fase de actuación previa. O tiene dos opciones. Una, solicitar en este momento o esperar que le resuelvan el caso y cuando le resuelvan el caso, pedir la nulidad del caso vía recurso de apelación, que le resulta mucho mejor, porque a lo mejor usted ahora les deja nomás que avancen el procedimiento administrativo. Y hay que tomar en consideración que este procedimiento administrativo sancionador ya está naciendo con un vicio. ¿Cuál es el vicio? Que existe un acto que se encuentra caducado y que producto del inicio de un acto caducado está produciendo la nulidad, en este caso, de ese expediente. Entonces, puede usted esperar a que se resuelva. Lo más seguro es que si usted no logró justificar, le resuelva. Pero en recurso de apelación, usted va a discutir la nulidad, en este caso, tomando en consideración que el funcionario ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador con una actuación previa que ya se encontraba caducada. Caducada. Exacto. Exactamente, eso, justo eso, exactamente, eso es lo que pensé. Ya le dejé para que se inicie y posteriormente pues haré la apelación y ahí justamente lo que usted estaba comentando. Eh, sí, doctor Santiago, también le tengo con la mano levantada. Sí, tal vez aquí sería importante remitirnos al acuerdo ministerial para el caso netamente de la compañera Sandra. Ujú. 069 creo es 2019 o 2020, no recuerdo. Ese reglamento donde se regula la intervención de los intendentes generales de policía a nivel nacional. En este caso sería importante porque muchas de las veces como bueno, he tenido un poco de experiencia en estos casos de salir con la intendencia para ver cómo es su procedimiento administrativo. Ellos lo que regulan generalmente es la venta o consumo de bebidas alcohólicas y de moderación y sobre todo horarios de funcionamiento. Lo que Intendencia por lo general busca es que también se haga un buen uso del permiso de funcionamiento. En este caso, las canchas deportivas, si no mal recuerdo, está dentro de la categoría 7 respecto a este reglamento. Es decir, no pueden vender bebidas alcohólicas ni consumir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. Ahí yo creería que realmente en el caso de la compañera Sandra, la sanción está catalogada como grave o hasta muy grave porque está haciendo mal uso del permiso de funcionamiento. Habría que remitirnos a la boleta de notificación a ver con cuál artículo se lo quiere sancionar. Porque el mal uso de permiso de funcionamiento es catalogada como sanción muy grave, por lo que, primeramente, en este caso como que se afectan más derechos del administrado. Se pide ya prácticamente hasta la suspensión de las actividades económicas y hasta una clausura definitiva del local, ¿no? Entonces, habría que analizar eso para saber si operó la caducidad o no. Eso, doctor. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Sí, a ver, en ese sentido hay que tomar en consideración lo siguiente, como lo habíamos estado comentando, que aquí creo que es innegable y hemos logrado identificar que ya ha operado la caducidad de la fase de la actuación previa. Son 2 años. Según el COA, nos indica en este caso que la actuación previa deberá durar hasta 6 meses. Entonces, la fase de actuación previa está caducada. Al estar caducada la fase de actuación previa, hay que tomar en consideración que también la medida de protección dictada dentro de la fase de actuación previa se habría caducado. Es decir, que esa retención, en este caso, ya sería una retención posiblemente ilegal, porque es una retención que se está realizando posterior al tiempo. Porque el COE es claro, indica lo siguiente, que la medida de protección tiene que ser ratificada luego en la fase de instrucción con una medida cautelar de retención.
Esto no ha sucedido, en el sentido de que todavía el procedimiento administrativo sancionador dentro de la fase de instrucción todavía no ha iniciado, en el sentido de que la doctora Sandra todavía no ha sido notificada con el auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, es decir, ella sigue dentro de la fase de actuación previa. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente están recabando información dentro de la fase de actuación previa. Presenta los elementos, inician el procedimiento administrativo sancionador. La doctora tiene dos posibilidades. La una posibilidad es hacerles notar esto en ese momento a la administración pública para que la administración pública dicte aquello. Pero yo les recomendaría más bien que les deje que les resuelvan, dependiendo qué es lo que van a resolver en este caso, y luego de eso usted lo solicite vía recurso de apelación. O la otra Sí. posibilidad es que usted ya lo deje enunciado para que el momento de resolver eso sea tomado en consideración por parte del funcionario que va a resolver y dicte la nulidad correspondiente. O la otra tercera opción es déjenles que resuelvan lo que quieran en sede administrativa, tanto en el acto administrativo como tal, como en apelación, y ya tiene objeto para ir directamente al contencioso porque hay una violación de trámite que está vulnerando el principio de legalidad. Entonces, Ujú. tiene esas tres opciones. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como administrados? En este caso es tratar de solventar el problema en el menor tiempo posible. Tomando en consideración, ustedes conocen mejor que yo, que el contencioso administrativo se demora mucho, en este caso previo a solventar aquello. Mm. Entonces, sería bueno que usted lo alegue en un recurso de apelación, que le den la razón al recurso de apelación. Y si no le dan la razón al recurso de apelación, usted interponga en el procedimiento Contencioso. contencioso administrativo. Pero ahí hay que tomar en consideración también un criterio de estrategia. Por ejemplo, el doctor Santiago indica que esta está catalogada como una infracción muy grave. Si es una infracción catalogada como grave, implica que esta prescribe en 5 años. Usted ya va 2 años, en este caso, dentro de este expediente. Lo que otra estrategia que le correspondería es tratar de dilatar el proceso, que llegue a los 5, no le declaren la nulidad de ir al contencioso, y cuando el Prescripción. contencioso le dé exacto, le da la razón, regresa y usted pide la prescripción y se quedó Doctor, sin una control. cosa más. En este caso, por ejemplo, si les hago notar el tema de la caducidad, lo que significaría simplemente es de que ya admiten la caducidad de oficio, como sea, pero luego pueden volver a iniciar el proceso. En este momento sí, porque el efecto jurídico de la caducidad es el reinicio del expediente siempre y Exactamente. cuando no haya operado la prescripción. Y no Ujú. ha operado la prescripción, porque la prescripción, según es la infracción, sería 5 años. Entonces, para ellos facilito. Se declara la caducidad Y y vuelven. pasan nuevamente a la actuación previa y en menos de 6 meses les resuelven y subsanan. Yo no le Así recomendaría en es. este momento. Yo le Así. recomendaría que usted empiece a incidentar esto recién con el recurso de apelación. Y doctor, gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, perfecto. A ver, yo les voy a tratar de ir marcando algunos casos para que ustedes vayan viendo cómo estos casos pueden replicarse tanto en sede administrativa como en contenciosa. Doctora Nora. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Perdón, doctor, una situación de un caso que hubo. Los funcionarios del ARCA hicieron una inspección y en más aproximadamente en julio del 2018. Ya. Y en el 2022, en marzo del 2022, inician el proceso administrativo sancionador. El motivo, por actividades mineras, la desviación del cauce del río, que está catalogada como muy grave. Ujú. Entonces, en este caso aplicaría la caducidad y la prescripción, por cuanto recién se inició posteriormente, después de 4 años aproximadamente. E incluso para el derecho de defensa, la prueba era, ¿no?, un peritaje, ¿no?, para verificar las causas, y el desvío del río ya no existe. Eso es a diario, ¿no? Puede cambiar. Perfecto. Aquí hay que tomar en consideración algo. Primero, ¿el ARCA tiene alguna norma, entiendo que sí, de carácter específico en la cual reglamente un tiempo diferente de caducidad al establecido dentro del COA o no tiene eso? No, se rige al COA, doctor. Ya, perfecto. Si se rige el COA, ha existido ya caducidad, porque la inspección fue realizada en el 2018 y desde el 2018 tenían 6 meses para levantar el informe en el cual se determine el inicio de la actuación previa.
y entiendo el informe lo levantan hasta antes del 2022 y con ese informe inician el procedimiento administrativo sancionador. Aquí hay que tomar en consideración que prescripción todavía no ha operado. Al ser catalogado, esto está catalogado como una infracción grave, me dijo usted, ¿no es cierto? Si es que es Sí. grave, el COA establece que la infracción grave prescribe en 5 años. Hasta la presente fecha han operado 4 años. ¿Qué es lo que a usted le conviene? Deje que avance en el proceso, que resuelvan el caso. Y cuando resuelvan el caso en apelación, usted determina eso, determina aquello para que se retrotraiga en la nulidad. La nulidad va a retrotraer a foja cero y hasta que levanten, a lo mejor ya pase el año y ahí usted pide prescripción y se archive el expediente. Y lo gana en base Doctor, administrativa, sin necesidad de irse el contencioso todavía. y hay algo adicional. Pasó esto, no siguió, yo también pensé eso, siguió el proceso, pero pasa que resuelven. Ya está resuelto, Y ya. señalado el casillero, notificaban todas las actuaciones, pero Ajá. el momento de notificar la resolución, o sorpresa, no se ha notificado. Y ahora llega un correo en donde dice que, o sea, que remita documentos ya para la etapa coactiva. Y la notificación de la resolución nunca llegó. Y todos los demás correos sí, todas las demás actuaciones sí. Pero para esto, doctor, y ha pasado el año para interponer el contencioso administrativo. Pero ahí usted tiene un punto a su favor, ¿sí se dan cuenta? Porque es súper interesante el tema administrativo y constitucional. Usted ahí tiene la posibilidad de establecer una acción de protección, porque ya hubo vulneración al derecho a la defensa por falta de notificación. ¿Y cuál sería el resultado en este caso? Que usted revive el procedimiento administrativo, interponga la acción de protección. Con la acción de protección va a lograr en este caso retrotraer a la notificación de la resolución y con esa notificación de la resolución recién usted va a poder ejercer el derecho a la defensa. Pero yo le recomiendo que espere el año que le falte para que interponga la acción de protección, para que el momento que recién le vayan a notificar regrese y cuando regrese y esté prescrito no van a poder resolver. Muchas Porque, gracias, doctor. sí, porque si lo interpone ahora facilito para ellos, resuelven otra vez, le notifican y ya. Entonces usted ya tiene una vulneración clarísima de trámite, pero lo que van a Claro. hacer en la acción de protección le van a retrotraer, no le van a extinguir la obligación. Entonces, calcule bien cuando ya esté operado la prescripción para que le notifiquen pasado la prescripción. Y ahí usted sí, como se le vuelve a activar la sede administrativa y la sede contenciosa, facilitan recurso de apelación, usted pide en este caso la extinción de la obligación, porque ya operaron los 5 años de prescripción. Gracias, doctor. De nada, doctora. Doctor Jorge y doctor Evana. Sí, mi estimado doctor. Quizás es oportuno a lo mejor una aclaración de parte suya respecto al tema de la caducidad en cuanto dentro de las causales de nulidad de los actos administrativos establecidos en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo en su numeral tercero, dice cuando la administración, ¿no es cierto?, dicta sin competencia en razón de la materia, territorio o tiempo. Entonces yo le escuchaba a usted que en casos que opera la caducidad puede la administración nuevamente iniciar un proceso pese a que haya sido declarado la caducidad. Ahí quisiera una aclaración, mi estimado doctor, al respecto. Claro, con todo gusto. A ver, yo le decía que es causa de nulidad porque la administración pública ya perdió la competencia, por así decirlo, para poder continuar con el desarrollo de ese caso en fase de actuación previa, toda vez de que ya caducó su facultad. En ese sentido, lo que implica es que se vuelva a reiniciar el expediente y se empiece a contabilizar nuevamente el inicio de la actuación previa, siempre y cuando no haya operado la prescripción. Si es que ya operó la prescripción, automáticamente la administración pública ya no tiene competencia para resolver ese expediente administrativo sancionador por la pérdida del tiempo. Entonces, básicamente lo que se genera es que si es que usted tiene un determinado tiempo ya normado en la norma, o sea, en la ley, que le dice que tiene 6 meses para levantar la investigación, la actuación previa, y usted en 6 meses no levantó la actuación previa, a los 6 meses, un día, esa actuación previa se encuentra caducada. Es decir, que esa actuación previa podría recaer en un vicio de nulidad porque usted ya perdió la competencia para levantar la actuación previa. Es decir, usted ya está fuera de los días de la actuación previa. ¿Qué implica? Que como todavía no ha prescrito, eso se reinicia, es decir, usted vuelve a foja cero y a foja cero usted recién vuelve a iniciar el procedimiento administrativo sancionador, en este caso dándole a conocer aquello.
Entonces, eso es lo que implica. Si es que ya prescribió, automáticamente ya no se puede iniciar. Esa es la gran diferencia entre la prescripción y la prescripción entre la caducidad, perdón, y la prescripción en el Código Orgánico Administrativo. No sé si tal vez con eso quedó más claro, doctor, o no tanto. Sí, para mí sí, doctor, le agradezco. Perfecto. Doctora Ivana y doctora Nora, tengo con la mano levantada. Doctor Maza, mi consulta sería justo el ejemplo que dio la compañera Nora. En este caso menciona que se inició desde el 2018. Hasta ahora yo considero que ya han pasado los 5 años. No estaría ya prescrito, no sé si hay mala apreciación. En el caso que mencionó, porque si se iniciaron las investigaciones desde el 2018, son 5 años que tiene, en este caso, si es grave, ya estaría prescrito. En este caso, no sé si estoy correcta en el tiempo, en el tiempo o Ahí, todavía falta. ahí habría que revisarle con los meses. Si es que ya están los 5 años, ya prescribió. Si es que todavía están 4 años y 8 meses o 4 años, todavía no prescribe. Ahí tendría usted que revisarle con meses y días exactos. Eso sí, contabilícele bien. Si es que ya están los 5 años, directamente lo que le corresponde, pero sí usted tiene que revivir esa vía mediante acción de protección, porque implica en este Claro, la vulneración de por falta de notificación. y lo que usted tiene que ir a discutir en la acción de protección es que no le han notificado y que le notifique. Y el momento que le notifiquen, ahí si usted en recurso de apelación, porque le empieza a correr los plazos para recurso de apelación desde la notificación, para que pueda apelar a aquello. Y usted podría ganar simplemente sin necesidad de irse al contencioso en la misma sede administrativa. Y si es que en la sede administrativa no le dan, usted ya abrió también la vía contenciosa administrativa para poder ir a la vía contenciosa administrativa. Esto es interesante porque en algunas ocasiones, por ejemplo, como abogados, nosotros no somos los abogados que a veces llevamos el procedimiento desde un inicio, sino que a veces a nosotros nos contratan cuando ya está todo resuelto. Entonces hay que ver la posibilidad para, primero, tratar de revivir, por así decir, la vía administrativa. Y obviamente al revivir la vía administrativa estamos dando la posibilidad de iniciar el contencioso administrativo. Porque es verdad, hay veces que, por ejemplo, el administrado viene donde nosotros y nos dice, doctor, ¿sabe qué? Quiero que me defienda en este caso. Y cuando nosotros revisamos, resulta que ya no podemos aparentemente hacer nada porque ya pasaron los plazos del contencioso administrativo. Entonces, hay que ser hábiles en ese sentido también en verificar cuándo sí procede una acción de protección y cuándo no procede una acción de protección. Porque hay muchas ocasiones que se plantean solo acciones de protección por plantear, cuando ya sabemos que el expediente, en este caso por así decirlo, ya está resuelto o en este caso se encuentra en firme la resolución y que ya no existe posibilidad de mover la misma. Doctor Santiago. ¿Cómo está? Estimado doctor, tengo solo una duda, verá. Claro, Sí, dígame. me queda claro el tema de la caducidad, más bien se está explicando desde una perspectiva del procedimiento, es decir, si la administración falla en algo relacionado que tiene que ver directamente con el procedimiento, netamente actos de simple administración como informes que a la final puedan sumar a la decisión, digamos, perjudicial, en este caso al administrado, tiene todo el sentido. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Por ejemplo, cuando son plazos muy amplios, por ejemplo, cuando Contraloría, en uso de sus facultades contraloras, quiere sancionar a un servidor público. El artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado dice que en sí las prescripciones de cualquier acción o omisión de los servidores públicos prescriben en 10 años, si no recuerdo, 17 o 10 años, no lo recuerdo. O sea, son plazos de tiempo muy amplios. Entonces, imagínese, doctor, que a uno le están iniciando un procedimiento, por ejemplo, de orden de reintegro o glosa por una cantidad exorbitante de dinero y perjudicial, y sobre las cuales recae, por ejemplo, la jurisprudencia de la resolución 010-2021, 010-2021 o 011-2021 de la Corte Nacional de Justicia. En este tema justo de la caducidad de los plazos tanto del informe de auditoría como del plazo para resolver el tema de la predeterminación. ¿No sería como que la Contraloría tiene esto, tiene un as bajo la manga porque a la final, digamos, si caduca, por ejemplo, el informe de auditoría, va a decir, ah, bueno, caducó el informe, pero regresemos todo a hoja cero y ahora sí hagámoslo bien, hagámoslo probar en los plazos y sancionémoslo igual en este caso al servidor público. Para mí sí hay un tinte de indefensión en este sentido para la caducidad, porque aunque no se aplique en sí todo el principio no bis in idem, en parte ya hubo una identidad de persona y una identidad de objeto, solo había que buscar ya la identidad de sanción, que no va a haber porque no se llegó a esa etapa de resolver en sí, pero sí cae en ese aspecto de que se produce un tipo de indefensión
en pleno derecho ya por parte del administrado o servidor público en este caso, porque se le da la oportunidad a la administración que corrija errores que tenía que haber subsanado desde el principio. Eso, estimado doctor, un Sí, comentario. totalmente de acuerdo con usted. Y usted acaba de mencionar algo muy importante que es necesario que nosotros lo tomemos en consideración. Como yo les decía, el Código Orgánico Administrativo, de ser una norma principal, según en este caso, el pronunciamiento de la Procuraduría, pasó a ser una norma supletoria. En ese sentido, hay que tomar en consideración que en algunos procedimientos administrativos sancionadores o en algunos procedimientos disciplinarios no existe la figura de caducidad y solo existe la figura de prescripción. Y si es que no existe la figura de caducidad reconocida, y en este caso no existe la posibilidad de, como norma de supletoriedad, aplicar el Código Orgánico Administrativo, nosotros no podríamos entrar a discutir la caducidad. Les doy un ejemplo para que se entienda de mejor manera. El Código Orgánico de la Función Judicial establece plazos de prescripción y esos plazos de prescripción son replicados en el reglamento de sustanciación de sumarios para servidores judiciales. Más sin embargo, en ninguna parte, en este caso del reglamento ni del Código Orgánico de la Función Judicial, existe la figura de caducidad. Establece solo la figura de prescripción. Y por ejemplo, mi invento dice que las infracciones disciplinarias tendrán un tiempo de prescripción de 1 año una vez de que han sido iniciadas. ¿Qué implica? Que si es que pasó el año y no se resolvió, automáticamente se ha prescrito ese expediente, ¿no es cierto? Y aquí viene algo muy importante. Por norma general, y bueno, más que por norma general, en este caso por costumbre y por alguna jurisprudencia, nosotros hemos entendido que la prescripción se la pide solo a petición de parte, ¿no es cierto? Más sin embargo, en los procedimientos disciplinarios aplica la prescripción de oficio. Es decir, yo, servidor público, servidor judicial, que llevo a cabo el sumario administrativo del doctor Santiago, y me doy cuenta que ya ha pasado 1 año. ¿Qué es lo que hago? Yo mismo me dicto la prescripción, porque si es que yo no me dicto la prescripción, es obvio que el doctor Santiago va a ir a un contencioso administrativo y en el contencioso administrativo me va a hacer que yo, como institución pública, le pague todo lo dejado de percibir. Es decir, que yo estoy generando una afectación a la administración judicial al ocasionar pagos indebidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo mismo ya sé que el expediente está prescrito. ¿Para qué le voy a sancionar si ya sé que prescribió? ¿Qué es lo que implica? Que prescribe el expediente y obviamente sí disponga que se inicie una investigación correspondiente a ver cuál es el funcionario que dejó prescribir ese expediente y a ese funcionario se lo sanciona. Pero sí se dan cuenta cómo en una actuación administrativa sí aplica la prescripción de oficio. No implica que por norma general la prescripción siempre tiene que ser alegada a petición de parte. En los procedimientos disciplinarios, principalmente para efectos de tutelar el correcto manejo de los recursos, si es que es necesario dictar prescripción de oficio, la tiene que dictar. Y es más, si es que ustedes revisan en la norma, en ninguna parte de la norma dice que la prescripción opera solo a petición de parte. En ninguna parte. Nosotros de esto simplemente venimos por conceptos de costumbre y por conceptos de alguna jurisprudencia muy antigua y también por temas de que, por ejemplo, en materia civil sí dice que es a petición de parte. Que es lo que en alguna vez yo comentaba con algún amigo y le decía, el tema, en este caso de la prescripción de oficio, se produce en este caso como un cuestionamiento en materia administrativa, porque lastimosamente nuestro código administrativo en este caso tiene una fuerte influencia de la materia civil. Doctora Sandra, le tengo con la mano levantada. Gracias, doctor. En este tema de la prescripción de oficio, en el tema tributario, ahí sí obra, porque dice específicamente que la administración no podrá declarar prescripción, prescrito el título de oficio, sino a petición de parte. Perfecto. Entonces, en este tema tributario coactivo, por ejemplo, para cobrar los títulos, sí obra, sí, no es pertinente que la administración lo haga porque luego Contraloría le reclama este asunto, así que los títulos pueden estar prescritos sin ejecutar el el proceso coactivo, pero tampoco uno puede declararlos, los tiene amontonados por último, o por último también en alguna ocasión yo lo que hice fue mandar a notificar a las personas con estos títulos para que ellos a su vez aleguen que ya están prescritos.
Unos alegaron, otros no alegaron y tuvimos que proceder, es decir, con los títulos prescritos iniciamos el procedimiento coactivo. Ahora, bueno, ya no estoy en la administración, ya no estoy en la jefatura de coactivas, pero resulta que hace unos días también llega una persona con alguna recomendación en el que me pide que le ayude para poder poner ante el contencioso un expediente coactivo que está con los títulos prescritos. ¿Y qué resulta? Que ese expediente yo mismo se lo he iniciado Mm, en el 2022, pero ahí sí la norma dice que iniciado el proceso coactivo tiene que transcurrir 20 días luego de notificar para que vaya al contencioso. Entonces, en este caso está bien. ya no opera, ya. Ahora, como usted hace un momento decía, se pensaba en una acción de protección, pero en la acción de protección con el 82 tal vez, pero dice, bueno, pero en cambio en la norma sí dice que la administración de oficio no lo puede hacer y usted en su momento no lo hizo cuando le notificaron con los títulos que ya estaban prescritos. Es un comentario de lo que me ha En ocurrido. ese caso yo no le veo procedencia de la acción de protección. Y es interesante el ejemplo que usted trae a colación, doctora, porque ahí lo que no estamos entendiendo es que en materia administrativa, si se dan cuenta, hay algunas ocasiones que sí tenemos prohibición expresa para declarar la prescripción de oficio, pero hay en otros casos en los que sí existe la posibilidad de la declaratoria de la prescripción de oficio. Y esto va ligado al interés institucional netamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso que yo les planteaba del sumario disciplinario, a la administración pública lo que le interesa es cuidarse y no realizar pagos innecesarios en lo posterior. Es decir, si es que yo, administración pública, ya sé que el expediente está prescrito, ¿para qué voy a destituir a ese funcionario si sé que ese funcionario va a regresar en el contencioso administrativo o va a regresar con una acción de protección? Mejor yo velo los intereses, en este caso de la institución, declaro la prescripción, archivo el expediente y no ha pasado absolutamente nada. En el otro escenario es totalmente diferente. Yo en este caso tengo la obligatoriedad de generar una obligación de cobro, ¿no es cierto? Si es que por A o B circunstancia no pude dinamizar la obligación de cobro dentro de los plazos establecidos, no voy yo mismo a dictarme la prescripción de esos, en este caso la prescripción de esos títulos, porque eso me va a generar una responsabilidad en lo futuro hacia la Contraloría, porque la Contraloría lo que va a decir, a ver, usted tenía que cobrar esos títulos, no cobró Como esos sea. títulos, se genera una glosa, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo no Claro. voy a declarar esa prescripción de oficio. Si es que ya me piden y procede, le voy a dar. Incluso Así es. el tema de la facultad coactiva, lo que a veces hacen es llamar a suscribir con convenios de pago, hacer que realice algún pago para revivir los títulos y que en este caso no opere la prescripción. Entonces, Así es. todo esto va encaminado hacia algo. Y ahí voy respondiendo a la pregunta que mencionaba, me parece, Santiago. Si se dan cuenta, la mayoría de las normas administrativas son pro administración pública, más que pro administrado. Lo que buscan es Así es. defender y tutelar más a la administración pública, es decir, que la que más tiene tutela de derechos, en este caso es la administración pública, y el administrado, en este caso, no tiene la mayor garantía en relación a las normas. Doctor Ivana, le tengo con la mano levantada. No, y doctor más, y mismo en esta línea, por ejemplo, algo que a mí me sucedió, por ejemplo, uno cuando alega la prescripción, en este caso por vía administrativa, tiene dos opciones, o alega directamente del contencioso o también a la autoridad competente en sede administrativa. ¿Qué es Ujú. lo que ocurre? Niegan la prescripción porque dicen que no son competentes, que hice el contencioso tributario, pero es más por tema de protección, o sea, ya está prescrito, tiene, pero nos evitamos todo ese tiempo de ir al contencioso tributario porque como usted tiene conocimiento, por la misma carga, se demora años en poder resolver con algo que ya está prescrito que se puede ya solucionar en sede administrativa. Por eso creo que es